Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, vamos a saludar de inmediato a nuestros estelares, pero antes vamos a recordarles esta información que está publicada también en sabes.cl y que es altamente preocupante. Y bueno, la información hay que darla porque ENAP detuvo la distribución de benzina por el paro de los subcontratistas en la planta de Hualpén y también del terminal marítimo San Vicente. Y tal como lo dijimos hoy por la mañana, advierte que queda combustible, parafina y también gas licuado solo para 5 días. Así de dramática es esta situación. Vamos de inmediato entonces a saludar al alcalde de Concepción, militante de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días. Dice que lo llamaron, pero se cortó la llamada. Entonces, saludamos al vicedecano de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Se escucha bien? Se escucha impecable. Súper bien, Rodrigo. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Muy buenos. Aquí estamos nosotros preocupados porque dicen que se acaba el combustible. Tú sabes que aquí en Hualpén más bien hay un paro de, ¿cómo se llama?, de subcontratistas que tienen cortado el acceso a la planta de refinería de Petrox, también el terminal marítimo San Vicente. Por lo tanto, no hay posibilidad de descarga del crudo o de los otros insumos para refinar el petróleo. Es una situación muy crítica. Pero nosotros queríamos conversar contigo, Rodrigo, y con el alcalde Ortiz de este desplome de la popularidad del presidente Gabriel Boric, por lo menos que refleja la encuesta Criteria, María José. Así es, porque ha bajado su aprobación, solo tiene un 33% de aprobación, mientras que un 52% de los encuestados desaprueba al mandatario. Creo que tenemos al alcalde. Sí, está el alcalde ahí. Hola, alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, alcalde. Vamos a hablar de la encuesta Criteria, alcalde. De la encuesta de la desaprobación del gobierno y tratar de saber por qué, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los hitos más relevantes en que esta aprobación se ha desplomado? El presidente, eso sí, fue enfático con respecto a la encuesta. Dice que a él le ha tocado estar en los dos lados y que la esperanza, él dice, sigue permaneciendo en nuestro país y que eso es lo que finalmente a él le importa, ¿verdad? O sea, hashtag seguimos. Lo que interpreto, claro. Hashtag seguimos. Hashtag seguimos. Yo acá hacía una crítica en el sondeo de opinión, también en el trending topic que tuvimos, producto de esta panfleto, ¿verdad? O tela pintada desacreditando al presidente en el árbol de Magallanes. Yo decía que también el gobierno está siendo parte de una crítica más bien injusta, ¿verdad? Producto de esta simplificación que tenemos de estar en contra o a favor de la violencia. Yo encuentro, y también de los estereotipos producto de un gobierno que nunca antes gobernado y que también es muy joven. Yo creo que eso también es parte de esta desaprobación, que es más bien injusta, pero sí, evidentemente que hay hitos muy importantes como el quinto retiro, por ejemplo, y ahí le dejo espacio a ustedes para que puedan seguir añadiendo más a este debate. Empecemos con Rodrigo Arellano. Rodrigo, vicedecano de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Tiene la palabra, vicedecano. Muchas gracias. Sí. Nunca es bueno que el presidente de la República tenga estos niveles de desaprobación, independiente ¿de dónde provenga? Del sector. Exacto, porque al final se pone en jaque la institución presidencial y eso siempre es peligroso para la democracia, para su funcionamiento, para el respeto de la institución. Hemos visto ya intentos de piedrazos, consignas. A mí no me gusta eso, me gusta que a los presidentes les vaya bien, vengan de donde vengan. Dicho eso, yo creo que aquí se conjugan muchas cosas, ¿no? Los resultados no responden a un solo factor, sino que suelen ser multifactores, y acá están varios elementos entrelazados. El primero, yo te diría que la ciudadanía hoy es mucho más crítica de lo que estábamos acostumbrados anteriormente. O sea, Bachelet, Piñera, Lagos, que gobernaron con una ciudadanía menos empoderada que la actual. La actual ciudadanía se siente con mucho más derecho a interpelar y a criticar a su autoridad. Y eso transmite un sentimiento de que las lunas de miel son mucho más cortas.
el presidente Boric ha sido el presidente que más rápido ha sido, su umbral de desaprobación ha superado el de aprobación, incluso superando a Piñera en su segundo mandato, que fue el presidente del retorno a la democracia que ha tenido menos aprobación en algún minuto de su mandato, post 18 de octubre. Aquí hay cosas, o sea, hay expectativas de la ciudadanía que no están cumplidas, por cierto, pero también hay errores que el gobierno tiene que hacerse cargo. Y yo te voy a decir sobre dos temas básicamente. Y hay un tercero más complicado, que es externo al presidente, que también seguramente lo vamos a comentar, pero que incluso pueden rearmar el tema. El primero es el tema de la violencia y la seguridad. El presidente Boric no es de público conocimiento que dentro de su gobierno tiene dos almas que analizan la violencia de distintas formas. Tanto así que mantiene una zona con estado de excepción y otra a la cual se la retiró, y en que todas las autoridades y gran parte de su ciudadanía están pidiendo estado de excepción. Pero parte de su gobierno no ha querido realizarlo. Parte de su gobierno retiró querellas de violencia de seguridad interior del Estado a los detenidos después del 18 de octubre en la Plaza Italia, y hay gente que eso no cree que corresponda. Parte de su gobierno puso un proyecto de ley para amnistiar incluso a estos detenidos, es decir, perdonarlos rápidamente. Eso es una señal de debilidad frente a la violencia, entonces yo creo que eso es un tema. Y lo segundo, enfrenta un escenario económico muy complicado. Hoy tenemos la cifra de inflación de 1.2, 1.4, o sea, sí, estamos volviendo a cifras cercanas a las que teníamos en 1980, por tanto el costo de la vida de las personas se encarece. Y eso finalmente se traduce en poca popularidad para los gobiernos. Entonces, y la situación mundial, post-COVID, con guerra, con demandas sociales que prometen gasto fiscal alto, abren expectativas no muy positivas para el gobierno. El crecimiento proyectado para este año por el mismo ministro Marcel es bajo, por lo tanto, eso es un tema. Seguridad, economía, y te lo dejo al tiro enunciado solamente para que lo comentemos. Proceso constituyente va a ser otro tema que seguramente también va a complicar al gobierno. ¿Está de acuerdo con este análisis, alcalde? Sí, en gran parte sí. Obviamente una encuesta es la fotografía del momento, y a nadie le gusta a menos de 2 meses tener más de un 50% de desaprobación, cuando ha sido un proceso que ha costado muchísimo en la instalación de este gobierno, pero que ha demostrado que una cosa muy distinta es con guitarra. Obviamente el presidente Boric y su equipo ha estado en ambos lados, ha estado en la oposición, ha estado liderando un movimiento ciudadano que se dio en octubre del 2019 en adelante, pero ahora el país le ha entregado la responsabilidad de dirigir, de gobernar, de ser oficialismo. Y cuando se está en esa posición, la expectativa, y ahí concuerdo en ese punto sobre todo con Rodrigo en el tema de la expectativa. Si bien es cierto, ahora hay una ciudadanía mucho más empoderada, pero que también quiere cambios muy rápidos, y los cambios no son rápidos. Y ahí cuando las expectativas son altas y no se manejan de buena forma, y si a eso se le suma acciones poco afortunadas, como la visita a la 9ª región a solo días de haber asumido la ministra del Interior, el proceso de convención constitucional, que realmente es una tras otro error, realmente complica esta situación, muchas veces con errores no forzados del gobierno, que también obviamente son mal evaluados por la ciudadanía. El conflicto camionero, hechos graves de delincuencia que, por cierto, dejan muy intranquilo a la comunidad. Bueno, eso se va reflejando en este tipo de encuestas, que como digo, a nadie le gusta a menos de 2 meses partir con un 52% de desaprobación, que además estamos llenos de simbolismo, porque por ejemplo lo que quiso hacer la ministra del Interior, el ir a la 9ª región, era el símbolo de que este gobierno iba a tener la capacidad de llegar directamente a conversar, a dialogar con las personas que están inmersas en el conflicto mapuche, y que por lo tanto iban a tener una buena recepción. Eso no ocurrió, es más, fue sacada a balazo. Por otro lado, este cartel en el árbol de Magallana y en Punta Arenas, tan simbólico para el presidente Gabriel Boric, igual es complejo. Entonces, son situaciones lamentables, y que eso se va reflejando en la encuesta, pero vuelvo a insistir, una encuesta es la fotografía del momento. Hay otra cosa también, o sea, en Chile tenemos muchas cosas positivas, muchas características, pero hay otra que la verdad no es nada muy positiva, que somos bastante chaqueteros también. Claro. Por lo tanto,
veamos lo que ocurre en los próximos meses. Yo tengo confianza y tengo fe también por el bien de nuestro país, de que esto debería ir cambiando y que debería ir mejorando la aprobación del gobierno. Eso es lo que esperan todas y todos. Estamos en nuestras secciones estelares de Buena Costumbre con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, y también con el vicedecano de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano. Fíjate que María Soledad, una auditora, dice: no olvidemos que respecto a ser joven o su falta de experiencia, el propio presidente y su ministra del Interior, muy poco tiempo antes de asumir, manifestaron ambos que no estaban preparados para asumir sus cargos. Dice María Soledad, a mí me gusta que no estaban preparados. O sea, antes de empezar la campaña, el propio presidente decía que no está. Eso es lo que dice María Soledad Vergara Veloso, nuestra auditora. Fíjate que a mí me gustaría volver al tema de la convención que plantea Rodrigo, pero antes me gustaría someter a juicio vuestro un error que a mi juicio se cometió por el gobierno en el tema del conflicto que hay con la paralización de actividades y el compromiso suscrito ayer. Primero, que la delegada presidencial haya aceptado que condicionaran el levantamiento del paro a la firma de la ministra. Si ella es la representante del presidente de la República en la región del Biobío, constitucional legalmente tiene aún más rango que el ministro. O sea, la figura de la delegada presidencial es la representación del presidente en el territorio. Es la máxima autoridad, no hay otra. Entonces acepta que los huelguistas le condicionen el acuerdo tomado de 6 puntos, con detalle, etcétera, etcétera, a que lo firme la ministra. Y que finalmente la ministra mande el siguiente documento, que lo vamos a poner en pantalla, que es francamente un mamarracho, que cualquier persona que lo ve dice: aquí nos están tratando de pasar un gol de media cancha. Lo voy a leer de nuevo. Lleva la firma del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, jueves 5 de mayo. Como gobierno estamos comprometidos con el diálogo y por eso impulsaremos con la mayor celeridad posible una reforma constitucional en el Congreso que permita, mediante un Estado constitucional intermedio, dar protección y resguardo a la seguridad y libre circulación de las y los trabajadores y familias de nuestro país. Y no lo firma, sino que lo firma de manera electrónica. Y hay tanta gente en Chile que no sabe lo que es una firma electrónica. Y por eso es que los camioneros hoy día nuevamente están ocupando la ruta 5 en Duqueco, si el camino está cortado. O sea, al tacho de la basura se fue el acuerdo de ayer, a mi juicio, por este tipo de desprolijidades que son inaceptables. O sea, ¿cómo no va a haber alguien, alcalde, estimado Rodrigo, María José, auditores, en el Ministerio del Interior que sea capaz de hacer un resumen de los acuerdos alcanzados para después ponerle la firma electrónica de la ministra, si ya se había aceptado esta condición increíble de no tener confianza en la firma de la delegada presidencial? Entonces, evidentemente que esto configura un cuadro que a mi juicio es muy grave, porque está, por un lado, el país cortado de nuevo en la ruta 5, y tenemos este otro conflicto en la ENAP, en donde se advierte que se va a acabar el abastecimiento de combustible en 5 días. Y no es un rumor, no es una fake news, no es una cosa que haya surgido en Twitter, es una declaración de la propia ENAP. Y nadie le ha dado trato a este conflicto. Rodrigo, alcalde. Fíjate, Álvaro, que yo tengo este gobierno pudo haber evitado este problema en 5 minutos. ¿No? Haber decretado el estado de excepción sin condiciones, sin estas cosas raras que le pusieron de apellido intermedio. Hemos evitado intermedio, exacto. Que figura que no existe en el Congreso. Entonces, están hablando de un estado de excepción que no existe, porque los estados de excepción no son completos, medios, o sea, son completos, no son medios ni 3/4. Entonces, esta testarudez ideológica del gobierno en el tema de la Araucanía, del estado de excepción, me parece que le está costando demasiado al gobierno, y en eso quizá no hay un error de actitud, hay un error ideológico que me parece grave. El otro día, el miércoles, comentamos con el senador Saavedra, que él también estaba a favor de restituir otra vez el estado de excepción en la zona macrosur, porque había sido una política pública, una norma que había dado resultados. Entonces, yo todavía no puedo entender en el modelo político, la configuración política del gabinete de ministros, que no entiende cuando las autoridades locales
regionales, la ciudadanía interviene o solicita una medida, ellos de alguna u otra forma, y además la prueba empírica de eso, ¿sí? Además está la prueba empírica de que dio resultados, siga insistiendo en cosas que al final no satisfacen a la ciudadanía. La capacidad de un gobernante, y lo debe saber muy bien el alcalde, debe saber escuchar también a las personas, conversar con ellas. Y aquí me parece que ha faltado diálogo, y efectivamente estos acuerdos entre gallo y medianoche, apurados, poco pensados, pueden producir lo que estamos viendo hoy, que otra vez generen expectativas que no se van a cumplir, y el problema va a ser mucho peor del que originalmente teníamos y se transforma en una bola de nieve. Entonces, me parece que aquí el gobierno tiene un problema de configuración política dentro del gabinete. Sí. Y mientras no se corrija eso, va a seguir con estos tipos de autogoles y problemas. Sí, ahora hay algo, no es con el fin de comparar con el gobierno anterior, pero igual lo voy a hacer. René Muñoz, gerente de Asociación de Contratistas Forestales, dijo que el gobierno anterior durante todo su mandato nunca lo recibió. Nunca habían hablado con ellos. Entonces yo creo que hay una intención de diálogo del gobierno, pero lamentablemente eso muchas veces retrasa las políticas. Por ejemplo, con la reforma tributaria, ¿verdad? Primero se inició un diálogo con toda la sociedad civil antes, ¿verdad?, de poder ingresar un proyecto a la Cámara. Por lo tanto, ¿no será ese también parte del problema? Tal vez mucho diálogo y quizás medidas que a veces se necesiten y se requieren que sean mucho más rápidas y eficaces. Alcalde Álvaro Ortiz. A ver, yo creo que el diálogo siempre es importante, pero también es bueno tener claro con qué objetivos quiero iniciar un diálogo. Quiero iniciar el diálogo para terminar con el conflicto en lo puntual, para terminar con la contingencia y que me devuelvan las carreteras y que las personas puedan transitar libremente, o quiero iniciar un diálogo que va a ser permanente y con objetivos claros en el Parlamento, en el Ejecutivo, con los empresarios, etcétera. Entonces, con los trabajadores, por cierto. Entonces, yo creo que eso es importante, pero cuando a uno le dan, comillas, el poder para tomar decisiones, ese poder y esa autoridad se debe ejercer. Para eso la ciudadanía nos entrega la atribución de tomar determinaciones, porque no es solamente hacer acciones para caer bien, para hacer el buena onda, sino que muchas veces se debe ejercer esa autoridad y tomar decisiones, aunque esas decisiones no sean mayoritariamente buena onda, sino que se deben tomar decisiones buscando siempre el bien común. Y acá, las personas de los camioneros se han tomado la carretera y eso está afectando una gran cantidad de personas. Por lo tanto, yo creo que es preocupante, y comparto lo que dice mi tocayo Álvaro Migueles, en el sentido de que si está la delegada presidencial acá en la región del Biobío, es ella la que debe dar la garantía a los camioneros de que lo conversado y lo pactado se va a cumplir. Y ella tendrá que informar después y hacer las gestiones que correspondan para que todos esos compromisos se cumplan. Si el compromiso del entonces candidato presidencial Gabriel Boric era eliminar la figura de las delegaciones presidenciales en todo Chile, y eso todavía no ocurre por este motivo, y están vigentes, entonces él también debe empoderar, y el gobierno debe empoderar hasta cuando las funciones estén operativas a las delegaciones presidenciales regionales y provinciales. Por lo tanto, además, en esa carta que llegó desde La Moneda, desde el Ministerio del Interior, yo no sé cómo lo van a tomar los dirigentes y las personas que están en esta manifestación ahí cerca de Los Ángeles. Esperamos que esto se termine pronto, pero no queda como un buen antecedente, no queda como algo ahí que después en otro momento se vaya a ocupar de nuevo, en el sentido, sí, yo hablo con usted, delegada presidencial, yo hablo con usted Seremi, yo hablo con usted delegado presidencial de la provincia, sea la de Biobío, la de Arauco, la que sea, pero si aquí no llega un documento desde La Moneda, usted la verdad, su palabra tiene bastante poco peso. Entonces, si eso vuelve a ocurrir, vamos a estar en una situación bastante compleja, porque precisamente cuando uno elige un equipo para que les colabore y arma este equipo de gobierno en la zona, es precisamente para que los problemas no lleguen siempre a Santiago finalmente. O sea, que tengan la capacidad de resolver, que tengan la capacidad de representar al gobierno en cada uno de los temas que van apareciendo, sobre todo los más conflictivos.
Oye, y se nos fue lamentablemente el tiempo casi sin darnos cuenta. Estamos a 6 minutos de las 9 de la mañana y hasta aquí nomás llegamos con nuestro diálogo de los estelares. Quedamos pendiente con lo de la Convención Constitucional. Hablamos de la convención. Sí, que bueno, hay quienes dicen que hay una íntima ligazón entre la suerte de la popularidad del presidente y ¿cómo se llama? Y la suerte de la Convención Constitucional. Yo concuerdo con eso también. Hay gente, Álvaro, sobre todo perdón. La frase clave la dijo el alcalde hoy en día, Sí. que nuestra convención lamentablemente ha tenido error tras error. Y en el fondo, aquí sí que es mérito de ellos la desaprobación de la ciudadanía. Oye, esta semana un convencional pidió que se aprobara la mano alzada o a grito alzado porque se estaba duchando. Eso falta el respeto a la ciudadanía. Claro. O sea, error tras error. Error tras error. Rodrigo Arellano, vicedecano de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, estamos disponibles para que nos acompañen la otra semana si quiere, porque Vieta no vuelve. Cuando quieran, espere. Entonces, Si quieren todo el año, dejamos a Vieta afuera, no hay problema. alcalde, Que se quede en Jamaica. Que se quede en Jamaica. Alcalde Álvaro Ortiz, muchas gracias, nos encontramos el próximo viernes. Sí, oye, ¿qué pasó Sí. con Irieta? ¿Está fuera de Chile? ¿Está de vacaciones? Está de ¿Nuestro vacaciones, panelista está? En algún lugar del mundo algún lugar a del encontrarse, mundo. pero está escuchando, ¿ah? Yo te aseguro que yo estaré también. escuchando por Facebook o alguna de las plataformas. ¿Ah? Pero está bien, sí, o sea, está de vacaciones, Sí. está bien. No lo hemos defenestrado negativo. todavía, pero la verdad que Rodrigo sólido, ¿Ah? Sólido, Rodrigo Arellano, sólido, así que vamos a dejarlo en la Sí. banca, Vieta. ¿Ah? La banca, sí, un abrazo para Rodrigo Arellano también. Oye, Gracias, una alcalde, reflexión ya hice al terminar Sí. el programa el día de hoy. Gobernar no es fácil, pero además se está gobernando en un instante donde nadie cree en nadie, pero todos se creen dueños de la verdad. En un momento donde siempre se parte el diálogo con la desconfianza que el otro no va a cumplir los acuerdos en los cuales se lleguen. Por lo tanto, esto no es fácil. Yo creo que acá tenemos que ser artífices y tenemos que ser parte de las soluciones y no ser parte de los conflictos y no tomar palco, como alguien dijo por ahí, sino que estamos en un momento histórico para nuestro país, a puertas de que el 4 de septiembre la ciudadanía apruebe o no una nueva constitución, pero también ante un gobierno que, además de ser integrado por personas muy jóvenes, viene con una mochila de expectativas bastante grande por parte del país. Esperamos que le vaya bien, porque Chile lo necesita, pero también aquí siempre uno tiene que partir con la modestia, con la sencillez, que todos los días se puede aprender algo nuevo y todos los días se pueden hacer las cosas mejores. Así que eso quería plantearlo como una reflexión, porque la verdad es que muchas veces cuando uno ve lo mismo que decía Rodrigo, que un constituyente dice, oiga, votemos mano alzada porque me estoy duchando, porque hay otro que porque el vicepresidente se le queda prendido el micrófono y dice, oiga, ¿cómo lo vamos a hacer con este circo? Porque hubo un constituyente que fue capaz de inventar una enfermedad para que la gente votara por él, y un sinnúmero de acciones que lamentablemente lo único que hacen es dañar este momento histórico para nuestro país. O Entonces, tratar con esperamos que garabatos a otros convencionales también. Sí. en fin, entonces esperemos que termine bien, es lo único que quiero. Gracias, alcalde. Gracias, Rodrigo. Buen fin de semana. Un gran abrazo, Fin de buen fin semana. de semana. Bien, Chao, abrazo, chao. cuídense. 3 minutos faltan para las 9. Pasaron los estelares Álvaro Ortiz y Rodrigo Arellano.